¿Cómo? Para No, tanto, no, que el cómico soy yo. Sí, me no, fome. claro. Un placer grande nos damos hoy. Ah. Estamos muy contentos, yo en lo personal, además, que sé que es colectivo, de poder contar con la presencia para charlar un rato de nuestra querida Teresa Parodi, una cantautora extraordinaria. Hola, Tere. Hola, Tere, gracias por venir. Un gusto, Fernando. Hola. Para a todos. nosotros, a ver, Gracias. poca gente uno quiere escuchar tanto hablar y cantar, las dos cosas. Es una manera de hablar, de decir. Vos sos una gran decidora, ¿no? Con la música. Siempre has dicho cosas. No te ha pasado nada de costado. Te comprometiste, lo volcaste en la política, en la militancia y en la música, ¿no? Porque quiero dar testimonio a través de las canciones del tiempo que me toca vivir, de la comunidad en la que me toca vivir, contar esas historias, hablar de nosotros país, nosotros pueblos, y que eso quede escrito en las canciones, historias que inclusive de los más anónimos, que de golpe no son noticias, pero que escriben su propia vida con convicción, con alegría, con entusiasmo en los lugares más remotos de la Argentina, que conozco profundamente desde muy jovencita. De modo que mi canción, te diría que cambió fundamentalmente cuando elegí ser maestra en un lugar donde hiciera falta, allá lejos y hace tiempo, y fui como primera experiencia al Monte Misionero, y te puedo asegurar, Fernando, que mirar el país desde ahí es una cosa muy distinta a mirarlo desde los grandes centros urbanos como es esta ciudad. Y ahí cambió mi canción, el sentido de mi canción, y siguió buscando ese otro país para mostrarlo, para contarlo. Vos, bueno, decías el otro país, ¿no? Esa canción que nos marcó a muchos, a mí me marcó mucho en los 90, porque esa canción del otro país contaba ese país que era posible, y que vos decías, lo vimos, ¿por qué no volver? Y en los 90 sonaba como fantasioso, qué sé yo, o como utópico, y después se pudo ver. Y ahora de este país, el que estamos viviendo hoy, con los resultados que nos muestra a un Milei como está, con jóvenes entendiendo que la salida es por el lado de Milei, ¿qué te pasa con todo esto? Quiero decirte que en primer lugar hoy ha sido un día muy conmocionante, ¿verdad? Con el debate que pudimos seguir por televisión, en donde se expresaron claramente los dos modelos políticos. Y por otro lado esta declaración de patrimonio De la humanidad de lo que fuera la ESMA, la ex ESMA, que para mí tiene una significancia relevante, justamente más que nunca ahora, ante el discurso temerariamente negacionista de la derecha, que se ha instalado de una forma desembosada y que de verdad da miedo. Y pensé mucho en las madres, Fernando, en las abuelas, en la lucha, en los 30.000, en la larga lucha de tantísimos años para recuperar la democracia, y que cumple ahora 40 años, y que en un punto pareciera que hay un gran sector, o por lo menos un sector ponderable, que quiere volver atrás como si nada de esto hubiera pasado, y eso te coloca en un estado de indefensión muy grande. Pero yo al mismo tiempo que veo la realidad política, y la tengo clara, porque es imposible no tenerla clara, te lo he dicho, en forma muy directa, precisa, como te dije, desembosada, pareciera que se está naturalizando esa manera violenta de hablar, de hacer campaña, de agredir, utilizando palabras como destruir, ¿no? Como terminar con... fundamentalmente con un modo distinto de pensar, es decir, cuando vos ves que dicen explícitamente terminar con el kirchnerismo como parte de una campaña, uno no puede creer que hayamos vivido todo lo que vivimos para llegar a escuchar esto nuevamente, ¿no? Con lo que eso conlleva, además, teniendo en cuenta todo lo que nos ha pasado últimamente, el estado de indefensión, como digo, porque existe tanta impunidad, por favor. Intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación y de la justicia nada. Entonces digo, ante toda esa situación, por supuesto que estoy preocupada,
pero al mismo tiempo confío en nosotros profundamente. Confío en nosotros, pueblo, país, ¿no? Porque tenemos una memoria, porque hicimos un camino, porque de verdad hubo mucho dolor. Y estoy muy esperanzada a pesar de todo. Brandoni ha dicho la Patagonia rebelde, o sea, uno no puede creer por ahí. Pero ¿qué te pasa a vos cuando escuchás ese tipo de declaraciones? La verdad es que justamente de Brandoni es que no puedo creer que se puedan escuchar ese tipo de declaraciones. Uno mira a Brandoni de toda la vida por una larga trayectoria que tiene como actor y por una historia que tiene también. Hay una historia de él con un modo de pensar, y de golpe esta persona que dice estas cosas, la verdad que me deja con mucha tristeza, me produce mucha tristeza. Me pregunto por qué llegamos ahí. ¿Cómo es posible que hayamos llegado ahí, ¿no? A ese extremo? Y que haya personas que hayan cambiado tan diametralmente su manera de pensar. Es sorprendente, pero también al mismo tiempo no es el único. Hay muchísimos ejemplos. Creímos que el otro día lo charlábamos. ¿A vos te parece que creímos que habíamos ganado una batalla cultural en torno a lo que fue a la política de derechos humanos, a lo que fue la dictadura, a los 30.000, al nunca más, y que de pronto hoy nos damos cuenta que no estaba tan ganada? Sí, coincido mucho con eso que decís. Creo que es en un alto porcentaje así. Creo que creíamos que quedó claro que todo lo sufrido, que todo lo vivido, que todo lo logrado, que todo lo que las madres y las abuelas lograron a lo largo de estos años, había quedado muy claro, no solo en nosotros, en las generaciones, yo soy bastante más grande que vos, en las nuevas generaciones, que vos sos parte de las nuevas generaciones, y en las más nuevas todavía. Creíamos que ya esto era un legado, una transmisión de esta memoria, porque son hechos recientes, no hace tanto que nos ha pasado todo esto. Claro. Y que ha conmocionado de tal manera al país, ¿verdad? Pero bueno, al mismo tiempo sé, por vieja militante, que no hay que dejar de militar ni un solo día de la vida, ni aunque seas gobierno. Claro. No hay que dejar de militar nunca, ni de decir cuando uno no está de acuerdo con las determinaciones que tome el propio gobierno, de salir a cuestionar, para reflexionar juntos, para cambiar a tiempo, si es que hay que cambiar algo, para profundizar a tiempo, para seguir adelante con la construcción colectiva. ¿Por qué? Sí, Teresa, sos candidata, un representante potencial de la cultura argentina al Parlasur en las próximas elecciones. El Parlasur es una entidad que no ha tenido el suficiente desarrollo quizá en los últimos años. ¿Cómo se puede hacer para que ese espacio sea un lugar de encuentro e integración regional tan necesario para nuestro continente? Bueno, sabemos que el Parlasur, en realidad, el Mercosur existe desde el 91, en el auge del neoliberalismo, y que primero fue meramente mercantilista la relación de los países en ese bloque. Pero que finalmente, y justamente este año, se cumplen 20 años del Consenso Buenos Aires, que fue el encuentro famoso del presidente Néstor Kirchner y del presidente Lula da Silva, en donde deciden los dos darle un contenido más político al Mercosur. Y entonces, a partir del protocolo de Montevideo del año 2005, se crea el Parlamento del Mercosur, que es el Parlasur. Y bueno, tiene que cumplir un rol fundamental en la integración latinoamericana. De acuerdo con nuestro proyecto, el proyecto político nacional y popular, la integración latinoamericana va de suyo, es absolutamente necesaria, es parte de ese sueño de la patria grande, ¿no? Estamos integrados, culturalmente ya estábamos integrados antes en América Latina, los pueblos nos integramos naturalmente, pero además estaba también esta decisión política. No nos olvidemos que vivimos años maravillosos, con distintos presidentes en países hermanos, en donde esa integración se pudo tocar con las manos, ¿no? Bueno, el Parlasur cumple un rol importantísimo porque los parlamentarios deben ser elegidos. Primero fueron elegidos en forma indirecta, es decir, los mismos parlamentarios que entraban al Congreso, los partidos elegían quiénes iban a representarlos en el Parlamento del Mercosur.
Pero a partir del año 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner llama por primera vez a elecciones. El Paraguay había sido el país que había llamado antes, en el 2008. Después, bueno, llama a la Argentina, pero el gobierno de Mauricio Macri decidió ostensiblemente ignorar el Parlasur, y tan ostensiblemente que ni siquiera llamó a elecciones en el año 2019. De modo que es ahora nuevamente que se vuelve a llamar a elecciones y se van a elegir nuevos parlamentarios. La verdad es que creo que el crecimiento y el desarrollo del Parlamento, que en donde están los representantes del pueblo, de cada uno de los países que lo integran, si verdaderamente logramos ese crecimiento también se va a ver en los países que lo integran. Profundamente. Es importantísimo el rol del Parlasur dentro del Mercosur. ¿Me podría hacer una pregunta que por ahí la saco un poco del tema y nos adentramos en un misterio para mí del folclore? Una canción que dice: duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. ¿Es una canción hacia un planero? Porque evidentemente el chico duerme mientras la madre está en el campo. ¿Y de qué color es? Negrito. Ay, Dios mío. Ahí es un espanto. ¿Te Bueno, das cuenta? yo Podés pasar, No lo podemos sacar a pasear, no lo podemos voy a sacar a dejar pasear. ahí, lo Mariano, voy a dejar ahí, un mal día, Mariano, Facherman. con su inquietud. ¿Qué tal, Teresa? Buenas noches. Yo Hola. le quiero preguntar, porque si uno tuviera que hacer una lectura muy burda, por supuesto, de estos últimos años del devenir del kirchnerismo, uno podría decir que 2015, 2019, 2023, el kirchnerismo opta en sus disyuntivas por el pragmatismo por encima de la recreación, si se quiere, de los sueños. Básicamente al elegir candidatos presidenciales. ¿Cómo se administra o cómo se atraviesa como militante política, militante del kirchnerismo, esa actualidad que ya viene llevando más de 8 años? Vos sabés que no le escuché una parte de la pregunta porque estoy un poquito sola porque estoy resfriada. A ver, Mariano, Sí, no, sintético. la idea fuerte. es, desde el kirchnerismo, cómo se vive esto de que un proceso político que fue tan importante durante tantos años en el gobierno, de 2015 a esta parte, sus opciones para la presidencia Ajá. hayan sido... Alberto Fernández y Massa. Al 2015, Ok, Daniel Scioli, claro. digamos, el pragmatismo por encima de la recreación de los sueños, como se dice, o de la mística. Bueno, es difícil contestarte eso para alguien kirchnerista como yo. Creo que la mística está. La mística existe lo mismo. Porque creo que todos confiamos profundamente en la jefa de ese movimiento, creemos en ella. Esperamos su palabra porque sabemos que tiene una mirada de estadista extraordinaria. Ella fue la primera que habló de las elecciones en tercios. Y lo dijo con tanta claridad y lo dijo hace tanto tiempo. Yo creo que es alguien que capacitado para pensar y para pensar la política futuro y para proponernos un camino, aun cuando está en silencio. Yo creo que indudablemente el hecho de que esté proscripta, el hecho de que no se haya podido presentar, nos haya hecho un daño enorme a un enorme sector de la población y a la Argentina creo que le ha hecho un daño enorme. No solamente por lo que ella representa, sino porque esto esté pasando en este tiempo, a 40 años de la democracia, que pueda haber una dirigente política proscripta en este momento, como si no hubiera sucedido nada en este país. Entonces yo confío plenamente en ella, en su capacidad política para colocarse en el lugar donde debe, cuando debe, y dejar lugar a otros y llamar a las nuevas generaciones a hacerse cargo. La idea esa de que el bastón de mariscal la tienen todos, esa frase es realmente muy clara y determina mucho un camino y una toma de posición. Y creo que por eso es indudable que es una líder natural que tantos seguimos y que aceptamos finalmente que se coloque ella en el lugar donde le parece que debe estar, porque estamos seguros que ese es el mejor lugar. Teresa, te hago la última agradeciéndote mucho que hayas venido de todo corazón. Me quedé pensando mucho cuando decía,
yo sigo confiando mucho en mi pueblo. Seguís teniendo esa esperanza siempre. Ha sido como algo medular en tu recorrido como artista y como militante. Me hiciste acordar a la última vez que hablé con Eve, la querida Eve, me dijo, es una anécdota que cuento mucho, me dijo, yo estaba terminando un libro y le fui a hacer una charla con ella, cuando me estaba yendo me dice, Fernando, poné en el libro que la lucha nunca es un rato, ¿no? Y que dije, qué síntesis maravillosa. Y quizás sea eso, ¿no? Lo que a vos te da siempre confianza en el pueblo. Mira, yo tengo una canción en la que escribí hace mucho tiempo, la esperanza invicta me sostiene siempre tan intensamente que no tengo opción. Y yo creo que aprendí de las madres a tener esperanza. Eve fue una referente muy importante para mí. Yo tuve un vínculo muy grande para ella. Hoy la pensé mucho con esta declaración de la UNESCO. La recordé mucho. Con esta posibilidad de que finalmente se vote esa ley de la universidad, tan importante para las madres, parte de su lucha. Hoy la recordé cuando bajamos aquella primera vez y ellas llegaron allá en la ESMA, ellas llegaron en su colectivo y yo me acuerdo que me acerqué a la puerta porque me habían hecho el honor las madres de pedirme que yo dirija el primer espacio cultural pensado en ese lugar que se llama Espacio Cultural Nuestros Hijos. Yo las fui a esperar a las madres que íbamos a entrar al espacio. La convocatoria era pintar soles y flores en las paredes de ese lugar donde había existido el horror, ¿no? O sea, a plantar vida. Ella creía que el arte iba a plantar vida y cambiarle el sonido y el sentido a ese lugar. Y me acuerdo que yo me acerqué y ella se paró y las miró a las madres y les dijo, no vamos a llorar. Era la primera vez que bajaban a ese lugar. Y dijo, no vamos a llorar. Vamos a entrar tomadas del brazo, porque con la cabeza en alto, porque nuestros hijos van con nosotros. Nunca voy a olvidarme de ese momento. ¿Qué te parece? Gracias enormes por venir. Estás en el Tazo, el 30, ¿no? Sí, es impresionante lo que pasa. De todo corazón, gracias por venir. Un gusto, querido. Gracias a todos. Gracias, Nos vamos así rapidito hoy. Nos encontramos mañana. Chao.